Bendiciones, hermanos y hermanas, qué lindo es amanecer con Dios. Hoy nos acordamos que tú y yo regresamos a la casa de nuestro Padre. Digo esto porque naturalmente venimos de Dios, Él es nuestro creador y tenemos que un día volver a Él. Pero en segundo lugar, eso es verdad porque nacemos de nuevo y nacimos del agua y del Espíritu, y el Espíritu Santo que nos engendró la vida de Cristo en nosotros es de arriba, nacimos de arriba y vamos otra vez de vuelta a la casa de nuestro Padre en el cielo. Hay una historia fascinante en la Biblia acerca de un hombre que también peregrinó de la casa de su padre, caminó hasta Padán Aram y de nuevo regresaba ahora a la casa de su padre en Canaán. Me acuerdo que esa historia es la de Jacob y está en los capítulos fundamentalmente 28 al 32 del primer libro de la Biblia de Génesis. Jacob no se había portado bien y había salido de la casa de su padre Isaac, habiendo usurpado la propiedad de la herencia, de la bendición divina que en la primogenitura le pertenecía realmente a su hermano Esaú, pero él la había usurpado. Y aquella trampa que hizo, porque su nombre antes era Jacob, o sea, usurpador, le costó miedo, le costó amenaza de su hermano. Pero antes de peregrinar de Canaán a Padán Aram, su padre lo llamó para decirle precisamente que no tomara mujer para sí de las hijas de Canaán, aquella tierra paganizada, sino que fuera a la casa de su padre allá en Padán Aram para tomar de allí la mujer que sería su esposa y también, por supuesto, la madre principal de su descendencia. Para Dios, el linaje santo es muy importante. Por eso nos manda que los hijos de Dios se casen con las hijas de Dios para que la descendencia que salga sea de Dios. Jacob huyó, pero ahora bendecido, y tiene un sueño estando en Betel y pone una piedra debajo de su cabeza para dormir allí y sueña aquel milagro que había una escalera apoyada en tierra, pero su cúspide tocaba el cielo. Ustedes saben que se refería a Cristo como la escalera única que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y allí Dios le habló y Jacob le hace un voto a Dios. Y dentro de las cosas que le dice es que Dios podía guardarlo para un día Jacob regresar en paz a la casa de su padre en Canaán. Ahora, Jacob había fallado y la manera de vivir de él lo persiguió. El vicio de hacer las cosas en manera taimada, en manera de trampas, lo siguió por un montón de años y estuvo 20 años en Padán Aram, en la casa de Labán, quien fue su suegro, y se casó allí y tuvo descendencia, pero también allí todavía el carácter de Jacob no estaba cambiado. Dios lo había bendecido, pero había una metamorfosis pendiente en la vida de Jacob, y ahora, después de 20 años, él se había hecho riquísimo en ganado, en todas las cosas, pero su carácter requería cambio. Y Dios esperó que llegara el momento de Jacob regresar, colocarse en el camino a la casa de su padre de Padán Aram a Canaán, para en el camino hacer milagro de transformación en la vida de Jacob. Tú y yo, que estamos caminando rumbo al cielo, podemos entender cabalmente que Dios va a tratar con nuestro carácter, y de regreso al cielo, nuestra verdadera casa, Dios va a cambiar nuestra vida para hacernos a su modelo. Quiero dejarte 5 aspectos fundamentales del regreso de Jacob de Padán Aram a Canaán de nuevo, que son fundamentales para alentarnos a ti y a mí en que Dios de camino a casa nos va a seguir cambiando. En primer lugar, encontramos que el regreso a casa de Jacob fue por indicación divina. Él le pidió otrora a Dios en Betel que si lo regresaba en paz a la casa de su padre, Dios sería su Dios. Y ahora Dios le habló y le dijo: regresa a la casa de tu padre y a tu parentela, y le prometió: yo estaré contigo. Es Dios mismo, queridos hermanos y hermanas, quien ha trazado el camino nuestro para que regresemos a la casa de nuestro Padre, y ese camino se llama Jesucristo. Por indicación de Él estamos caminando en el camino nuevo y vivo que nos conduce a la casa de nuestro Padre. En segundo lugar, Jacob estaba herido, y es curioso que la primera parada que hace ahora con su familia desde Padán Aram hasta Canaán la hizo en el monte de Galaad. Y Galaad es el monte del bálsamo, y el bálsamo tiene que ver con la curación de las heridas.
Dice en el libro de los Salmos, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, no hay remedio. Y Jacob estaba herido por lo que él hizo a su hermano, por el temor de que su hermano un día lo matara y también por las trampas que 10 veces le cambió el salario su suegro a él y había heridas. Pero Dios lo detuvo en el monte de Galaad porque es propósito de Dios que para bendecirnos, antes que nos multiplique, nuestras heridas estén completamente sanadas. Si hoy hay heridas en tu corazón, dile: Señor, dame una parada en el monte de Galaad, que ahora es Cristo. A través del Espíritu Santo, Él sana nuestras heridas. La tercera cosa que me llama la atención del regreso a casa de Jacob es que Dios le dio a Jacob una evidencia de que Cristo sería el fundamento en toda la vida exitosa de Jacob. La primera piedra que alzó, la alzó en Betel y aquella piedra la ungió para que la piedra dijera en su símbolo, me refiero, que aquel Betel sería casa de Dios. Cuando Cristo es la piedra fundamental de un lugar, de una congregación, se le puede llamar a eso, como Jacob lo hizo, Betel, que significa casa de Dios. Y la segunda piedra que levantó fue cuando el suegro salió corriendo en busca de Jacob, que se le había fugado de su casa con las hijas y con los nietos y toda aquella riqueza. Y Labán lo persiguió, pero hicieron las paces. Y cuando hicieron las paces, Jacob levantó la segunda piedra en un lugar cierto de aquel desierto. Y esa era la piedra de la vida pacificada. Cuando Cristo está en nosotros, el fundamento de nuestra paz con Dios y también de la paz con la familia y con los semejantes y con los hermanos de la fe, esa piedra es Cristo mismo. Tenemos que procurar tener una iglesia que tenga un fundamento, una piedra levantada, que sea Cristo. Y tenemos que tener relaciones seguras y sólidas, porque Cristo sea la piedra alzada en las relaciones sanas que Dios manda que tú y yo tengamos. Pero en cuarto lugar, cuando estaba acercándose a la casa de su padre ya, de vuelta de Padán Aram a Canaán, dice la palabra que hubo un Manaín, porque le salieron ángeles de Dios que acompañaron en cierto lugar al Jacob, que tenía miedo. Dice que vinieron ángeles de Dios y estaban allí con él, y le llamó Jacob campamento de Dios. Mientras caminamos en el camino de la fe, las edades, los años pasan, hay momentos de peligro, pero el Señor ha provisto también para ti y a mí en Cristo Manaín, campamento de ángeles que nos protejan del mal. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. Y en último lugar, de camino a casa de vuelta de Padán Aram a Canaán, Dios detuvo a Jacob una noche en Peniel y le cambió el nombre. Significaba, Jacob no sería más un tramposo, un usurpador, sino como el nuevo nombre Israel significaba el que lucha con Dios o Dios lucha. Una noche entera. No fue Jacob quien luchó con Dios, dice la Biblia, fue Dios quien luchó con Jacob, porque Dios le dijo un día: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, y le cambió el nombre por Israel. Y aquel día en Peniel Dios tuvo que descoyuntar el encaje del muslo, la parte del ser interno, es lo que significaba de Jacob, que lo hacía a él fuerte en su humanidad. Ahora estaba golpeado por el poder de Dios, para que nunca más Jacob confiara en su propia fuerza, sino que dependiera de la gracia de Dios en su peregrinaje de vuelta a casa. Finalmente, aquel golpe divino en el muslo de Jacob, aquel hombre ahora cojo, fue reconciliado con su hermano, y su hermano Esaú, a quien tanto Jacob temía antes, ahora lo abrazó e hicieron las paces. Y finalmente Dios mandó a Jacob en Génesis capítulo 46 que fuera a Egipto, porque allí haría de él una gran nación. Y así fue. Y de allí lo sacó a Canaán con toda su descendencia. Después de la muerte de Jacob en Egipto, lo volvieron como cadáver embalsamado a Canaán, pero su familia en Egipto peregrinó hasta Canaán, hasta heredar la tierra prometida, y por lo menos un remanente de la familia de Jacob llegó y poseyó Canaán. Amado,
tú y yo estamos en el camino de regreso a casa, que es nuestra patria, el cielo de Dios, la casa de nuestro Padre. Te quiero animar a creer que Dios no te va a soltar de su mano, sino que te va a llevar seguro y va a perfeccionarte, y a mí también va a cumplir su propósito en nosotros de alguna manera, para que un día nos gocemos al oír al Señor decir: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora nos hace falta orar para caminar seguros, para ser librados, para ser transformados de gloria en gloria. Nos hace falta orar. Y hoy es un día bueno para eso, porque hoy es jueves internacional de oración. Y muchísimos hermanos de muchos países nos unimos, nos concertamos en clamor esta noche, a la misma hora, de 9 a 9:15 de la noche, para orar por 5 motivos especiales que le mandamos a su celular. Y Dios está haciendo cosas maravillosas aquí en Monte de Sion, Miami, pero también en todas las iglesias Monte de Sion y en todos los países que oran juntos hoy jueves a las 9. Solamente por 15 minutos. Si quieres ser parte de este ambiente de milagros y maravilla, te animo que mandes ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase: yo quiero participar. Enseguida que lo hagas, te enviaremos los 5 motivos de oración para hoy. Escucha, te regalaremos una copia por escrito de este Amanecer con Dios. Peregrino de la fe, te espero esta noche en el altar de la oración. Que Dios te bendiga mucho.